el mundo si no cambia tu corazón. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día, gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque, aquí en Radio Armonía AM 1600, en simultáneo con Radio Impacto AM 1440, también saliendo en vivo a través de Facebook, Fernando Alejandro Lombardo o el otro enfoque, y también nos encontrás en el canal de YouTube de Radio Armonía AM 1600. Todos los medios para que nos escuches, para que compartas la mañana con nosotros en este miércoles 13 de mayo del año 2020. Una mañana agradable, la temperatura 8 grados 4 décimas, la máxima probable para hoy va a estar en los 18 grados, dice el Servicio Meteorológico Nacional, y para la tarde-noche hay un 40% de probabilidad de alguna llovizna o chaparrón. Vamos a ver qué pasa a lo largo de la jornada. Bueno, estamos aquí en este miércoles, hoy con Mariano Laudoño. Muy buenos días, Mariano. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. Estamos después de 2 días, lunes y martes, que mandé programas grabados porque tuve que salir a trabajar muy temprano, muy lejos de aquí de Caseros y de la capital. Estaba en el Parque Industrial Pilar, por eso no llegaba a hacer el programa. Pero acá estamos, en vivo nuevamente. El lunes escuchamos a Sergio Balestrero, excelente programa que compartimos la semana pasada. El martes, Carlos Dubley. Hoy estamos en vivo con Mariano Laudoño. Hoy continuamos con el estudio sobre el sacerdocio de Cristo. Exactamente. ¿Y llegamos a terminar o seguimos? No me atrevo a decir terminamos. Bueno. Porque aunque lo terminemos, el tema es interminable. Siempre así es que, interminable. Pero el humilde estudio que yo hice, tal vez podamos concluirlo hoy. Bueno, vamos a ver si llegamos. Escuchamos primero de Amiga Amiga y después tenemos nuestro momento de oración. El mundo sigue. Amiga, estamos con vos, compartiendo día a día un mensaje de fe, esperanza y amor para tu corazón, mi amiga, amiga. Hola, amiga. Tenemos muy buenas noticias y queremos compartirlas. Si eres asidua oyente de nuestro programa, habrás escuchado vez tras vez durante años dar el mismo consejo y quizá habrás pensado que es fácil repetir palabras de la Biblia para aconsejar a otro en sus problemas. Pero queremos decirte que no es así. Todo cuanto te decimos es desde nuestra experiencia personal. Todas nosotras hemos pasado por las mismas circunstancias y también necesitamos que alguien nos mostrara el camino a seguir. La Biblia enseña que Dios es amor y no desea la muerte de ningún ser humano, y para eso proveyó el único plan de salvación, que fue la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, cargando en él el pecado de todos nosotros. Ahora Dios te dice: clama a mí y yo te responderé. Dios ha hecho su parte. Nosotras te dimos el consejo. Ahora tú tienes que decidir qué rumbo tomar. Si aceptar el ofrecimiento de salvación y perdón de pecados y acercarte a Dios,
o rechazarlo y seguir tu camino ignorando el juicio justo al que enfrentarás una vez traspasada esta vida y frente a la eternidad. Hoy tienes la oportunidad de reconocer que en tu vida hay pecado, que ese pecado ha hecho división entre tu alma y Dios, y que solamente depositando toda tu fe en la obra de Cristo puedes obtener la salvación eterna. Una vez más, escucharás nuestro consejo. No dejes pasar la oportunidad, porque mañana puede ser demasiado tarde. Cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salva. Amiga, recapacita en cuántas veces escuchaste este mensaje. No demores tu decisión de aceptarlo y serás una hija de Dios inmensamente feliz desde ahora y por toda la eternidad. Será hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. No se puede cambiar. Preciosa meditación de amiga, como siempre acompañándonos y en esta mañana haciéndonos ver que Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Dios hizo absolutamente todo para que la vida del hombre sea una vida plena. Dios quiere bendecirnos siempre, pero si nosotros no hacemos la parte que no corresponde, Dios no nos puede bendecir. Dios no nos puede salvar, porque Dios no obliga a nadie. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de creer y de aceptar este mensaje. Si todavía no lo has hecho, en esta mañana, cree en Jesucristo. Aceptá la salvación que viene a través de la fe en Él. Y de esa manera te convertirás en un nuevo hombre, en una nueva mujer, te convertirás en un nuevo hijo de Dios. Toma esta decisión y hoy empezarás a vivir una nueva vida. Y para todos los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios, bueno, que cada día en nuestra vida podamos reflejar la obra del Señor Jesús en nuestras vidas, reflejar a Cristo en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día, queremos darte gracias porque una vez más nos permites estar aquí en la radio, gracias porque tu misericordia y tu amor están presentes cada día en la vida de todo hombre y de toda mujer. Siempre nos estás bendiciendo a través de tu provisión diaria, a través del sostenimiento de la vida. En esta mañana queremos pedirte que bendigas a aquellos que aún no están seguros de ser tus hijos, que la luz del Evangelio pueda resplandecer en sus mentes y corazones, para que puedan conocer la salvación que viene solamente a través de Jesucristo. Bendice también a todos los que somos tus hijos, ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y de tu voluntad. Gracias te damos por Mariano, te pedimos que nos hables a través de él y de tu palabra. Padre, te pedimos todo esto agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Te recuerdo nuestra vía de comunicación es el 47162279. También nos puedes enviar un mensaje de texto o un WhatsApp al 11 61 24 9340. Estamos saliendo al aire a través de Armonía, a través de Impacto, a través de Facebook, a través del canal de YouTube de Radio Armonía. Y también estamos saliendo al aire a través de Canal 2, en el jardín de la provincia de Misiones, allí en Comandante Andresito. Allí estamos saliendo por Canal 2 para la provincia de Misiones. A todos los que nos siguen a través del Canal 2, les agradecemos, les mandamos un saludo especial. Y también se pueden comunicar a los teléfonos del canal o al teléfono que damos nosotros para saber que nos están escuchando a través de Canal 2 de Andresito. El 11 61 24 9340 para enviarnos un mensaje por WhatsApp. Bueno, Mariano, comenzamos. Bueno, muy bien, nuestro estudio acerca del sacerdocio de Cristo, que creo que vamos por el 4º programa, ¿puede ser? Sí, sí. Bien. Antes que nada, recordar algunas de las cualidades del sacerdocio de Cristo,
Digo recordar no porque yo vaya a repetir lo mismo que dije antes, sino porque de alguna u otra manera estos temas los hemos tratado, pero yo los encaro en este punto inicial de una manera un poco distinta. Vamos a enumerar entonces las cualidades del sacerdocio de Cristo. En primer lugar, dice allí en Hebreos, que recordemos que es casi nuestro libro de texto para hacer referencia a este tema, el llamado quinto evangelio que nos enseña y nos relata lo que hoy está haciendo el Señor Jesucristo en el cielo, dice en el capítulo 7, versículo 17, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo cual la primer cualidad del sacerdocio de Jesucristo es que es eterno. Es eterno, es imperecedero, no tiene ni puede tener nunca un sucesor. Pensemos que el efecto del sacrificio de Cristo es tal que nos legó, nos entregó de una manera definitiva los bienes espirituales. El sacerdocio de Cristo y su sacrificio nos legó bienes definitivos, definitivos, ya no hace falta renovarlo permanentemente como sí sucedía con los sacrificios del Antiguo Testamento. Es un sacerdocio eterno, pero también es un sacerdocio real. Esto es interesante porque no se encontraba en el Antiguo Testamento que se uniera en una misma persona las cualidades de sacerdote y de rey, salvo en el caso que vemos aquí de este personaje misterioso que es Melquisedec, que aparece fugazmente y desaparece para siempre allí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero es esta maravillosa figura del Señor Jesucristo. Melquisedec era sacerdote y a la vez rey, rey de Salem, que podríamos traducirlo rey de paz, un tipo, una figura del Señor Jesucristo. Como en el caso de Melquisedec, en Cristo se reúnen ambas funciones. Cristo posee el reinado, la majestad, la autoridad y a la vez el sacerdocio. Digo el reinado y no el reino, porque aún el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra es futuro. Literalmente, el Señor Jesucristo vendrá a reinar aquí sobre este planeta. Pero por ahora el Señor posee el señorío, la majestad, la autoridad y el reinado, a la vez que el sacerdocio. Una tercera cualidad del sacerdocio de Cristo es que Él es sacerdote y a la vez es víctima. Dice en Efesios capítulo 5, nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofreciéndose a Dios en sacrificio fragante. En otra versión, la más conocida, la más recordada por nosotros, dice ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto pone en primer lugar algo que yo ya he dicho en reuniones anteriores, en programas anteriores, acerca de que el primer objetivo, el primer motivo del sacrificio de Cristo fue glorificar a Dios. Por eso dice que el sacrificio de Cristo sube a Dios en olor fragante. Quiere decir que glorifica a Dios, que satisface a Dios. Los sacrificios antiguos siempre se caracterizaban porque el sacerdote era distinto de la víctima. Cuando Aarón entraba allí, o los mismos hijos de Aarón, o sus sucesores, sacrificaban no se sacrificaban a sí mismos, llevaban animales de distinto tipo, y luego ofrendas también vegetales, etcétera, etcétera. Pero aquí la característica del sacerdocio de Cristo es que Él es sacerdote y víctima al mismo tiempo. Y me puse a pensar un poquito más sobre esto. ¿Por qué el poder ofrendar su propia vida es algo exclusivo de Cristo? Y ningún hombre podría hacerlo. Nadie podría decir, yo voy a ofrendar mi vida en el sentido de sacrificarla de un sacrificio cruento, una inmolación. Sí debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es un sacrificio espiritual. Ahora, el Señor Jesús lo hizo porque solo Él tiene la potestad de disponer de su propia existencia.
porque Él es Dios, es el único dueño de su propia vida. Entonces, Él es el único ser humano sobre el planeta que, como es al mismo tiempo Dios, pudo dar su vida porque Él era dueño de esa vida y luego pudo recuperarla también a su antojo, de acuerdo a su designio y a su voluntad. Él era Dios quien podía disponer y libremente dispuso de su vida, de su existencia, para entregarla a nuestro favor. Un autor dice: Cristo es el sacerdote de su víctima y la víctima de su sacerdocio. ¿No? De una manera poética, en este renglón y medio, resume esta maravillosa doctrina. Cristo, el sacerdote de su víctima y la víctima de su sacerdocio. En él se reúnen ambas cualidades. En cuarto lugar, una de las cualidades importantes del sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio superior a todos los sacerdocios y a todos los sacerdotes de la antigua ley, de la ley del Antiguo Testamento. Y esto se expresa en esta figura. Melquisedec, que es la figura de Cristo, recibió los diezmos de Abraham. Y se dice que quien entrega los diezmos es inferior a quien los recibe. Entonces, el razonamiento que hace el autor de la carta a los Hebreos es que todos los sacerdotes levíticos, en la persona de Abraham, eran descendientes de Abraham. Entonces, al haber Abraham entregado sus diezmos, todos los sacerdotes levíticos, en la persona de Abraham, pagaron diezmos a Melquisedec. Por lo cual, el sacerdocio de Cristo es de un orden distinto al sacerdocio arónico y superior, que es el orden de Melquisedec. La siguiente de las cualidades es que el sacerdocio de Cristo es el más perfecto y el más eficaz. Es un sacerdocio santo y perfeccionador, el más eficaz, el más perfecto. Y decimos que el sacerdocio de Cristo es perfectísimo porque ningún sacerdote, pensemos en esto que ya también hemos dicho, ¿no? Porque esto es un resumen así donde globalmente estamos tratando los temas que vimos a lo largo de los últimos 3 programas. Esto es un resumen. Dijimos que el sacerdote es un mediador y es un representante del hombre y también un representante de Dios. Es como que está en el medio, es el mediador. Une 2 riberas de un río, se encarga de unirlos. Por eso que el sacerdocio de Cristo es perfecto, porque Él es Dios y a la vez es hombre, por lo cual reúne ambas naturalezas y por eso más eficazmente puede unir a estas 2 riberas opuestas, separadas por el pecado, Dios de un lado y el hombre del otro. Ahora, ¿por qué decimos que el sacerdocio de Cristo es perfectísimo? Porque ningún sacerdote puede unirse más a Dios que ¿quién? Que Dios mismo. Que Dios mismo. Está plenamente unido a Dios porque es Dios mismo. Pero a la vez, ningún sacerdote puede unirse más con la víctima que aquel que es al mismo tiempo sacerdote y víctima. Entonces, él no podía unirse más a la víctima. Los sacerdotes del Antiguo Testamento colocaban sus manos sobre la víctima como una muestra, una señal exterior de identificarse con la víctima, de transferirle los pecados al cordero, o al cabrito o a quien sea, e identificarse con esa víctima. Pero era una señal puramente exterior, era colocar las manos. El Señor Jesús fue realmente la víctima, entonces Él no podía unirse más a la víctima, siendo que Él mismo era la víctima y el sacerdote a la vez. Pero al mismo tiempo, es un sacerdocio perfectísimo el de Cristo, porque ninguno puede unirse más estrechamente con el pueblo. Recordemos que el sacerdote representa al pueblo ante Dios, ¿no? También. Ningún sacerdote puede unirse más estrechamente con el pueblo por el cual ofrece el sacrificio que aquel que nos ha incorporado a sí mismo. Esto es una verdad muy profunda. Él no es solo representante porque él era humano, sino que además de ser un buen representante porque él fue humano, además de eso, el Señor Jesús, dice la Biblia, nos incorporó a sí mismo.
Recordemos que la Escritura dice que nosotros estamos en Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que somos su cuerpo. ¿Qué significa? Que cuando el Padre nos ve a nosotros, ¿a quién ve? A Cristo. A Cristo. Y cuando el Padre mira a Cristo, nos ve también a nosotros incorporados a Él. Estamos incorporados a Cristo. Esto es una verdad muy profunda, que no es fácil de explicar en 2 minutos. O por lo menos no es fácil de entenderla, yo diría casi imposible de entender cabalmente que estemos injertados, incorporados a Cristo. Entonces, ¿puede haber un sacerdote más efectivo que este? Que está plenamente unido a Dios porque es Dios mismo. Está plenamente unido a la víctima porque Él mismo es la víctima. Está plenamente unido al pueblo porque nos incorporó a sí mismo. ¿Puede haber un sacerdote más perfecto? Por eso dice Hebreos que tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Por lo cual, dice, puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto nos habla de una preservación continua de los salvos por la obra permanente y perseverante del Señor Jesucristo. Es también cualidad del sacerdocio de Cristo que, como dice en Hebreos 10, 12 al 14, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es un sacerdocio, el de Jesucristo, que realizó una ofrenda una vez y para siempre. Tan grande fue la eficacia de la acción sacerdotal de Cristo, tan grande, que bastó para realizarla una sola vez para que la redención fuese definitiva. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por último, el sacrificio de Cristo el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio con un mejor santuario. Porque Jesucristo hoy se encuentra no en un templo hecho de manos humanas, no en un tabernáculo, sino que el Señor Jesucristo hoy se encuentra en la presencia misma de Dios, y Él está ministrando a favor nuestro en el cielo mismo, en los cielos, en ese lugar permanente, en ese santuario verdadero, pero que a la vez es accesible para todos y es totalmente eficaz. El sacerdocio de Cristo está en ese mejor santuario, como dice un himno, allá en la gloria, delante del gran trono, Jesús, mi abogado, intercede por mí. Mi causa en sus manos siempre prevalece. Este no es un abogado que solo nos puede prometer hacer lo mejor que pueda, porque eso es lo que promete un abogado, ¿no? En derecho decimos que los abogados, como otras profesiones también, se comprometen en una obligación de medios, no de resultados, porque el abogado no te puede asegurar el resultado. El abogado solo te puede asegurar que él va a poner todos los medios a su alcance y lo mejor que pueda, usando lo mejor de su arte y de su oficio, para el éxito de la causa de su cliente. Pero no te puede garantizar un resultado porque en cierto punto no depende totalmente de él. Ahora, el Señor Jesucristo, en este pacto, digamos, en este nuevo pacto, se comprometió, digamos, a favor nuestro, a darnos un resultado concreto, que es que, como dice el himno, mi causa en sus manos siempre prevalece, porque es totalmente efectiva la mediación de Cristo. Y el poeta concluye este verso diciendo, también abogado será él para ti, ¿no? Es la oferta que siempre la Iglesia debe anunciar al mundo. Todas estas verdades son maravillosas, sí, pero no basta solamente con disfrutarlas nosotros. Está siempre esa oferta que para todo aquel que quiera creer en Jesucristo puede disfrutar y puede beneficiarse
de este sumo sacerdote perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué puede beneficiarse? En que depositando nuestra fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, depositar nuestra fe quiere decir confiar plenamente en Él y dejar de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos, poner nuestra confianza plenamente en el Señor Jesucristo. Esto es la fe en la Biblia, ¿no? Que depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo, Él es nuestro mediador, nuestro sacerdote, su preciosa sangre nos limpia de todo pecado y está dispuesto allí en el cielo para recibirnos en el cielo. Él es nuestro precursor, luego hablaremos de esto, está allí para recibirnos cuando se acabe nuestro tiempo aquí en la tierra. Y el Señor está allí para recibirnos, siempre y cuando depositemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y eso es una decisión personal que cada uno de nosotros debe tomar delante de Dios. Este himno que yo leí es el número 9 en el himnario Himnos y Cánticos del Evangelio. Todas sus estrofas son maravillosas, como prácticamente la totalidad de los himnos contenidos en este himnario, y podremos decir que cada una de las doctrinas de la Biblia está maravillosamente expuesta, poéticamente, en Himnos y Cánticos del Evangelio. Así que les animo a no solamente cantarlo en las iglesias y demás, sino a leer el himnario, ¿no? Son las verdades de la doctrina en forma poética. Recordemos que, y termino tal vez este bloque, porque ya te veo cierta expresión de desesperación en el rostro. Venimos bien. Recordemos que decían los adversarios del gran reformador Lutero que le temían mucho más a sus himnos que a sus libros y que a sus prédicas, porque sus prédicas no mucha gente las escuchaba, o sea, los que estaban ahí cerca de él, y los libros no todos lo leían, más bien muy pocos, porque muy poca gente incluso hasta sabía leer. El gran movimiento de que la gente empiece a leer es a partir de la Reforma, para que puedan leer la Biblia, pero hasta ese momento la mayoría de la gente no sabía leer. Pero los himnos los cantaba, y a través de los himnos el pueblo cantaba los himnos de Lutero y aprendía la doctrina. Por eso es tan importante cantar la palabra de Dios y la doctrina. No solamente cuestiones así puramente emotivas, sentimentales, que tienen que tener su lugar indudablemente, pero cantar la doctrina, y eso lo tenemos en Himnos y Cánticos del Evangelio. Qué sacerdocio perfecto el de Cristo. Lo abarca todo. No dejó nada librado al azar. Y nosotros a veces queremos ocupar ese lugar. El hombre quiere salvarse a sí mismo. Y en Cristo realmente tenemos todo. El sacrificio, la ofrenda, el sacerdocio, absolutamente todo. Y no necesitamos hacer nada más, sino solo creer, recibirlo a través de la fe. Todo eso que el Señor Jesús logró en vida y con su muerte. Tenemos unos cuantos mensajes, ya estamos sobre y media, 7 horas 28 minutos, 8 grados 4 décimas la temperatura aquí en la gran ciudad de Buenos Aires. Emilio Romero dice: buen día familia, bendiciones. Me encantó este mensaje, somos una gran familia. Gracias Emilio, desde Santiago del Estero. Un abrazo grande. Buen día familia. Espero que todos nuestros oyentes sean parte de esta gran familia de la fe. Qué bueno es ser familia, qué linda expresión. María Alejandra Marshall nos dice: buen día, bendiciones. José Alonso: buen día Fernando, Mariano, bendiciones desde Pinamar, escuchándonos. Adela Santucho también sumándose. Esteban Báez. Gabriel Gutiérrez de Santa Fe: hola, buen día, un gusto escucharlos y saludarlos. Un saludo para vos, Fernando, y para Mariano. Tevi, también siguiéndonos. Inés Mega, desde Merlo, buen día, hermoso poder escucharlos. Liliana Villarreal, desde Villa Pegüeña, allí en Neuquén, dice: buenos días, Dios los bendiga, estamos bien. Me encanta esta frase que siempre nos pone Liliana. Qué bueno es saber cómo están nuestros queridos hermanos y amigos. Estamos bien, nuestra querida familia allí en Villa Pegüeña. Dice: acá hace mucho frío y nieve en la alta montaña. Bueno,
se viene el tiempo del frío y de la nieve en Villa Pegüeña. Jenny, desde Nueva Zelanda, hola, qué lindo escucharlos, hermanos. Aquí también mucho frío, una noche llena de estrellas, maravilloso nuestro Salvador. Gracias, Jenny, desde Nueva Zelanda. Edith Díaz, Nelson Villegas, que la semana pasada fue su cumpleaños, no lo pudimos saludar, se me pasó, pero te saludo ahora, Nelson, gracias por estar allí todos los días, creo que seguís allí en Santiago, y te mando un abrazo grande y un feliz cumpleaños. Alejandro Molina, sumándose. Celina Ortega dice: recuperar los signos sobre las mantras actuales. Muy bueno eso. Hay que explicar qué significa mantras, ¿no? Después que nos mande las mantras hace referencia, pero seguramente Celina nos lo va a aclarar para bien de los oyentes, para los que no lo conocen, a esas repeticiones permanentes de ciertas frases, casi con un sentido ritualista, y por medio del cual entran en una especie de trance algunos cultos orientales, como el budismo, por ejemplo, ¿no? Y a veces esto parece también que se reproduce en algunos cultos, ¿no? Esta repetición estereotipada de ciertas frases, ¿no? Y hasta que el público allí entra en una especie de trance emotivo. Pero bueno, muy buena la figura que utiliza Celina. Recuperar los signos sobre las mantras actuales, dice. Bueno, Emilio Romero nos vuelve a escribir, nos dice: los invito a conocer mi ministerio, Un Cristiano por el Mundo, en Instagram. Bueno, www.instagram.com, Un Cristiano por, con la X, el mundo. Un Cristiano por el Mundo. Bueno, te vamos a empezar a seguir. Gracias, Emilio, por estar allí y por esta preciosa frase, primer mensaje que recibimos en esta mañana: buen día, familia. Me encantó. Sandra Corbalán también sumándose. Guillermo Mulqui desde Santiago del Estero también nos dice: qué bueno el dúo dinámico. Gracias, Guillermo, por el cariño de siempre, por estar. ¿Quiere decir que podemos eliminar a todos los otros columnistas? Miren que yo no puedo venir todos los días, Roberto Rossi, desde Córdoba, dice: Dios les bendiga en este día. Fresca mañana también en Córdoba, en Calamuchita, 3 grados. Bueno, fresco realmente, 3 grados así en Calamuchita, Córdoba. Un abrazo grande, Roberto, y cariño a todos los hermanos que nos siguen también desde Córdoba. Guillermo Mulqui, bueno, lo decíamos, muchas bendiciones al dúo dinámico. Gracias, Guillermo, por el cariño. Vamos a la tanda, escuchamos a nuestros auspiciantes y ya volvemos. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente. Auspician El Otro Enfoque. Vara, una empresa a su medida. Vara, reglas y escuadras de duro aluminio, pediómetros, estadiómetros, medidores de circunferencia, goniómetros. Trabajamos para que usted compruebe que Vara es una empresa a su medida. Llámenos al 15 57 40 64 71. Fábrica de remeras. Todos los modelos, todos los talles y estampados. Remeras para publicidad, remeras para empresas, escuelas, clubes. Fabricamos las remeras que usted necesita. Llámenos al 4-567-8000 o visítenos en Sanabria 2262 Devot. S.A. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, junto al Instituto de Educación Superior Juan Amos Comenio, formando profesionales con valores. Te ofrece carreras de formación docente y técnica, profesorado de nivel inicial, de educación primaria, en informática, especialización en jardín maternal, técnico superior en sistemas informáticos, en dirección y administración de empresa, consultoría psicológica, especialización en multimedios interactivos para el aprendizaje, para docentes de todos los niveles. Escuela Cristiana Evangélica Argentina, 4641-3957 o acércate a Irigoyen 2150 Capital. Ebel, cintas métricas de acero. Ebel,
una empresa con más de 50 años en el país y certificada por el INTI. Ebel ha diversificado su producción con niveles, espátulas, metros plegables y pusher. Las buenas medidas se toman con Ebel. Adquiera sus productos en la ferretería de su barrio. Muchos me quieren ver. Estudio Contable Impositivo del doctor Pablo Alberto Besoso. IVA, ganancias, ingresos brutos, sueldos, servicio doméstico, asesoramiento integral, impositivo y laboral a monotributistas, responsables inscriptos y sociedades. Estudio Contable Impositivo. Llámanos al 11 35 67 53 38 o escribinos a pablobesoso@hotmail.com. No se puede cambiar. Seguimos compartiendo la mañana, seguimos compartiendo el otro enfoque. Aquí en Armonía, AM 1600, en Impacto AM 1440, a través de Facebook, el otro enfoque o Fernando Alejandro Lombardo, y también a través del canal de YouTube de Radio Armonía, y también a través del canal 2, allí en Andresito Misiones. Celina nos vuelve a escribir, dice: a eso mismo me refiero con mantras, Mariano, al efectismo que se busca con las repeticiones, como si buscáramos que el pueblo de Dios entre en un trance, más Claro. que llevarnos a la adoración comunitaria. Marga Angione, buen día, bendiciones. Claudia Jiménez, también siguiéndonos. Nelson Villegas nos dice: muchas gracias por el saludo, por el cumple. Bendiciones para ustedes. Aún estamos acá en el Zanjón. Parece que hubieran caído en el Zanjón, cuando los viejos zanjones de los barrios, de las calles. Bueno, está en la localidad del Zanjón, allí en Santiago del Estero. Dice: agradecido por todas las atenciones de los hermanos de Santiago del Estero. Nos deja el Salmo 104.1. Jorge Huésped, gracias hermanos. Mariano, por traer el tema tan importante, por la excelente explicación sobre el sacerdocio de Cristo. Abrazo para usted. Muchas gracias, querido hermano. ¿Su nombre? Jorge Huésped, Jorge. de Córdoba. Muchas gracias y un gran abrazo desde aquí. Y también dice abrazo para Fernando y como extensión para toda la familia del otro enfoque. Bueno, gracias Jorge por repetir esta expresión. Somos una gran familia de la fe, y él agrega la familia del otro enfoque. Nos sigue mucha gente por la gracia de Dios y somos un canal de bendición de Dios para toda nuestra audiencia, a través de la radio, a través de Facebook, a través del canal de YouTube, a través de Impacto de Armonía. Gracias a todos por estar allí y por orar por nosotros. Y Celina Ortega nos dice, el término mantra proviene de man, mente, en sánscrito, y el sufijo tra, literalmente se podría traducir como instrumento mental. Son ejercicios que se usan para domar el espíritu, pero nosotros somos llamados a adorar en espíritu y en verdad, con la mente, y para eso los himnos son una inspiración. Muy bien, perfecto. Bueno, cumplió con toda la respuesta y explicación sobre lo que es mantra y lo que decía. Sí, lamentablemente sucede con muchas canciones que se vuelven a repetir una frase y otra y otra y otra y no se termina absolutamente más. Y encima muchos lo hacen parado, donde termina. Bueno, ya directamente el agotamiento físico y el agotamiento mental hacen a la persona proclive a la manipulación, a la manipulación de un líder, ¿no? De un líder, bueno, son todas técnicas, que están en los libros de psicología social. Y que muchas iglesias la están usando, consciente o inconscientemente. Consciente, exactamente, eso no lo podemos juzgar. Por lo menos no tenemos los elementos y no nos atreveríamos. Porque suena lindo, porque todo el mundo lo hace y bueno, lo hacemos también. Exactamente. Bueno, seguimos, bien, Mariano. Bueno, ¿de qué manera involucra a la iglesia todo esto que estamos diciendo, esta preciosa doctrina, que nos lleva indudablemente a postrarnos ante el Señor en adoración y en gratitud? Pero bueno,
nos involucra a nosotros como iglesia de manera muy directa y muy práctica. Porque la Biblia nos llama reino de sacerdotes, ¿no?, a los creyentes. Fijémonos cómo dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, vamos al versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el servicio que ejerce el Señor Jesús como sumo pontífice, como sumo sacerdote, Cristo está sobre, digamos, podríamos decir así, una jerarquía de sacerdotes que constituye su iglesia. Todos los miembros de la iglesia somos constituidos, ordenados sacerdotes al momento de nuestra conversión y cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Es como que el Señor Jesús es el director de los servicios de ese cuerpo sacerdotal que es toda la iglesia, somos todos los creyentes que, unidos al Señor Jesucristo, le rendimos el merecido culto a Dios. El creyente, dice la Biblia, es un rey y sacerdote para Dios. Claro, su servicio como rey queda diferido hasta la edad venidera, cuando reinará con Cristo, tal como lo expresa Apocalipsis 20, capítulo 20, versículo 6. Pero su servicio como sacerdote está en vigor hoy, en el tiempo presente. Como leímos en 1 Pedro, cada creyente es un sacerdote para Dios. Ese servicio sacerdotal nos ha sido encargado a todos los creyentes por igual. Si bien tenemos distintas funciones en la iglesia de acuerdo a nuestros dones, a nuestras capacidades, la labor sacerdotal es para todos los creyentes. Por eso no es legítima esa distinción entre el clero y los laicos. Esa distinción es artificial, ¿no? Hay una doctrina redescubierta por la Reforma, valorada especialmente por el movimiento de los hermanos, ¿no?, que es el sacerdocio universal de los creyentes. Ahora, ¿qué incluye este servicio? ¿Qué tenemos que cumplir ustedes y yo como sacerdotes? ¿Qué tarea nos toca cumplir concretamente? En primer lugar, podríamos llamarle al primer servicio el servicio del sacrificio. ¿Qué es esto? Se requiere que cada creyente sacerdote se dedique a sí mismo voluntariamente a Dios. Dice Romanos 12:1 que ese presentarnos, dedicarnos a Dios en sacrificio vivo, es nuestro culto racional. Nuestro culto racional es el presentarnos a Dios como sacrificio vivo. En otra traducción dice, en lugar de culto racional, dice como adoración espiritual. Adoración espiritual. En contraposición a la adoración puramente carnal, surgida puramente de la emoción. Usted siempre habla en contra de la emoción y bla... No, ya me imagino que alguno tal vez lo está pensando. No hablo en contra de la emoción, porque la emoción es parte del ser humano. No somos autómatas, androides, tenemos emoción, es parte nuestra y es algo importante y somos un todo, una unidad. El problema es que nuestras emociones están especialmente afectadas por la caída, por nuestra naturaleza pecaminosa, y entonces, como dice la Escritura, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces podemos caer presa del afecto, de la emoción momentánea, en el momento del culto, influidos por el entorno. Y luego cuando termina, cuando cesan esos estímulos externos que avivan nuestra emoción, quedó en la nada. No hay un fruto de crecimiento, no hay un fruto permanente en nuestra vida. Si entregamos nuestra vida, la dirección de nuestra vida, a nuestra emoción puramente,
y más a nuestro aspecto puramente sensible, sensitivo, ¿no? Digamos, porque las emociones son algo más profundo tal vez, pero las sensaciones muchas veces ni siquiera le damos la rienda a las emociones, le damos la rienda a las sensaciones, que es peor todavía porque es más superficial todavía, es guiarnos por los sentidos. Hay personas con las que yo he hablado que quieren ahí ir a determinada iglesia porque dicen que ellos ven caer oro del cielo, pero literalmente te lo estoy diciendo. Y ver cosas, y ver cómo el fuego cae, y cómo es decir, le entregamos la dirección de nuestra vida espiritual a las sensaciones. Es como dice la Escritura, los que quieren vivir por vista y no por fe. Por vista y no por fe. Por vista es como decir por los sentidos. Por los sentidos, por lo sensitivo y por lo emocional. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque no es permanente, la persona que se entrega puramente a las emociones, el corazón del hombre es voluble, es cambiante, es fluctuante. Por eso la señal de la inmadurez es fluctuar de un lado hacia otro, ser fluctuante y ser arrastrado por todo viento de doctrina, dice la palabra también. Entonces, cuando dice adoración espiritual y culto racional, implica conocer quién es Dios, cada vez más, amarle de una manera voluntaria, racional, también emocional obviamente, y que ese culto tenga un efecto permanente en nuestra vida, que una vez que nos vamos de la iglesia y que ya pasó el domingo y que empezamos el día lunes con la actividad, continuemos en una permanente actitud de adoración todo el tiempo, voluntaria, racional, no cuando la emoción nos acompaña, porque cuando la emoción nos acompaña es muy fácil y es muy lindo y muy agradable. Nosotros debemos presentarle a Dios un culto para agradar a Dios, no para agradar a nuestros sentidos, para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Dios tiene que ser el centro. Entonces, cuando rendimos nuestra vida racionalmente, Dios lo acepta. Y Dios lo acepta y lo coloca al creyente donde Él quiere, en el campo del servicio. Entonces, es nuestro deber entregarnos a nosotros mismos, dedicarnos a nosotros mismos, voluntariamente a Dios, como culto racional, como adoración espiritual. Y Dios, dice un autor, aquello que es así rendido, Dios lo acepta y lo coloca donde Él quiere, en el campo del servicio. ¿Y dónde coloca Dios al creyente donde Él quiere? ¿Para hacer qué? Para hacer las buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces, Dios preparó buenas obras de antemano para cada uno de nosotros. Cuando nos dedicamos a Él plenamente en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional, Dios nos acepta y nos coloca donde Él quiere para realizar aquellas buenas obras que Él tiene preparadas de antemano. ¿Cómo se llama ese acto divino de aceptar y de colocar al creyente que se dedica? Consagración. Por eso no es del todo correcto decir que nos consagramos a nosotros mismos, nos dedicamos a Dios. Nos entregamos voluntariamente en sacrificio. Y Dios, cuando acepta, porque nos acepta en Cristo, indudablemente, cuando acepta y nos coloca en el lugar donde Él quiere, esa es la consagración. El creyente se dedica, Dios lo consagra. El creyente se dedica, Dios lo consagra. Pensemos y recordemos que el sacrificio hacia Dios en el Nuevo Testamento está dividido en tres partes: la dedicación de sí mismo, el sacrificio de labios, que es la alabanza, que está en Hebreos capítulo 13, versículo 15, y el sacrificio de los bienes,
que está en Filipenses capítulo 4, versículo 18. Es decir, que este sacrificio hacia Dios implica estas tres acciones: dedicarse a uno mismo a Dios, sacrificio de labios, que es la alabanza, y sacrificio de los bienes, reconociendo que toda nuestra persona y nuestros bienes son de Dios, son de Dios. Entonces este es nuestra primer función sacerdotal, que es el servicio del sacrificio. Luego está el servicio de adoración, la adoración del creyente solamente por medio de Cristo. Recordemos que había dos prohibiciones en el Antiguo Testamento. Dice que no se podía ofrecer incienso extraño ni fuego extraño. Recuerden y lean ustedes Éxodo capítulo 30 y Levítico capítulo 10, cuando los hijos de Aarón son fulminados por Dios porque ofrecieron fuego extraño. Y acá hace referencia a lo mismo que veníamos diciendo. Esto simboliza, los hijos de Aarón eran grandes entusiastas. Es probable que no lo hayan hecho con maldad, eran grandes entusiastas. Y en lugar de poner el fuego del altar, pusieron otro fuego que ellos mismos armaron. ¿Qué quiere decir esto? Esto está simbolizando la sustitución de la adoración espiritual, que dijimos cómo era: dedicación racional a Dios con un correlato en una vida de santidad. Porque cuando yo me dejo guiar solo por la emoción, generalmente después no vivo en santidad, porque dijimos que la emoción es algo voluble y cambiante. Entonces, sustitución de la adoración espiritual, que es dedicación racional a Dios, por emociones carnales. Personas entusiastas, llevados por la emoción. Fuego extraño, dice la palabra, ¿no? Fuego extraño. Y por último, el servicio de intercesión, que así como el profeta es un representante de Dios enviado al pueblo, el sacerdote es un representante del pueblo que se comunica con Dios. Tenemos acceso a Dios sin obstáculo, queridos hermanos. El sacerdote del Nuevo Testamento tiene el privilegio que no usamos tanto como deberíamos, ¿no? O como debiéramos, que es el ministerio de intercesión. Somos conscientes que al estar en Cristo estamos asociados íntimamente a todas las actividades que Cristo está llevando a cabo ahora. Servicio, sacrificio, intercesión. Termino diciendo que nos es concedido a los miembros del cuerpo de Cristo el ser sus instrumentos y participar en su función sacerdotal. Entendamos plenamente lo más que podamos este tema y llevemos a la práctica plenamente estas funciones que como sacerdotes tenemos que llevar a cabo. Una gran responsabilidad que tenemos y no debemos eludirla. Los últimos mensajes. Héctor Domingo Coto, buen día. Muy buen estudio bíblico. Es muy edificante, nos dice. Bueno, gracias, Héctor. Marcela Arias, saludos desde Perico, Jujuy. Celina Ortega dice, como dice López Rossetti, el doctor, somos seres emocionales que razonan. Emocionarse sin pensar es peligroso y no lleva fruto. Involucrar la razón es la única forma de comprometer nuestra voluntad para hacer la suya. Nieves Sotelo dice, precioso mensaje, muy claro y bien definido. Bendiciones, Mariano, Fernando, un gusto escucharlos. Bueno, gracias a todos por estar allí, por sumarse. También gracias a los que compartieron el video en su muro. Le pedimos a todos que lo hagan para que todos sus contactos también lo puedan escuchar. Giovanni Acevedo, desde República Dominicana, también siguiéndonos. Norma Ferreira, le gusta el programa. Marielita Carrizo, Guillermo Mulqui, Beatriz Rosa Baltar de Fontore compartió el video en su muro. S. Mancilla también, gracias por hacerlo. Bueno, gracias a todos por sumarse y también a todos los que están poniendo le gusta a la página del Otro Enfoque. Aceptar la invitación de me gusta. Después vamos a armar también un canal de YouTube. Lo tengo, pero lo tengo ahí archivado y lo vamos a empezar a promocionar para que todos también nos puedan seguir. Hemos subido y estamos subiendo programas al canal de YouTube.
Mariano, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a vos, y te comento, Fernando, y les comento a los oyentes que me quedó como para otro programa, pues Bueno, no pude terminar. La semana que Así viene que podemos entonces hacer otro programa más para seguir hablando del significado del sumo sacerdocio de Cristo para nosotros, específicamente cómo nos afecta. Todavía tenemos algún contenido más para compartir también con los oyentes. Mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí nuevamente a partir de las 7 de la mañana. Que tengan un muy buen día, que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Chao. No se puede cambiar el mundo si no cambia tu corazón. Antes de irnos, un último mensaje. Marcela Arias dice: cariño de la familia Cardoso para nuestro querido hermano Manolo Gómez en el día de su cumpleaños. Hoy está cumpliendo años Manolo, que ha estado por acá en alguna oportunidad. Bueno, un feliz cumpleaños también para él de parte de la familia Cardoso. José y Aleguari también siguiéndonos. Bueno, nos vamos. Queda el programa grabado. Escúchenlo en cualquier momento del día y compártanlo en su muro. Chao. No se puede